con la tolerancia. Deberían haberlo puesto a grabar desde el principio. Estaban avisados. En cualquier caso, por eso tienen que trabajar mucho más la tolerancia y la resistencia ante el efecto de todo lo que viene de fuera. La idea es que cada uno de ustedes es un ser divino en su pleno derecho y como tal tiene su programa de acción. Ese programa de acción es el que va a seguirse a lo largo de su vida. Sin embargo, a lo largo de su vida van a suceder un montón de cosas. Se van a casar, van a conocer personas de un tipo, de otro, van a tener un montón de interacciones, van a tener un montón de aventuras o de dramas que les van a ir desviando simplemente un poquito y otras veces mucho de su recorrido vital. Ese recorrido vital no es lo que ustedes han de vivir necesariamente y que algunas personas entienden como el destino, sino es como la guía a través de la cual van a poder tener las experiencias que necesitan tener para desarrollar lo que han venido a hacer en esta vida. Cuando ustedes toman alcohol o toman drogas o se juntan con malas compañías, eso produce una apertura en su campo energético, lo que llaman abrir un portal, y en ese campo energético entran otras entidades, o como hemos dicho antes, otras identidades, porque eso es lo que parece que sucede, que cambian, que ustedes cambian cuando están bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. Algunas veces esos cambios son tan radicales y tan fuertes que se hacen permanentes. Otras veces simplemente duran un tiempo y se les pasa y vuelven más o menos a ser lo que eran. Pero queremos llamar su atención sobre todos estos efectos para que puedan entender que las personas que están bajo esos efectos no son la persona original o no al 100%. Y por lo tanto tampoco vale la pena echarles la bronca o enfadarse por el estado en el que estén. Tienen que hablar con las personas cuando estén sobrias, cuando estén relajadas, cuando estén en sí mismas. Y la forma de enraizarles es llevarles la conciencia sobre su vida, no sobre sus errores, sobre su vida y descubrir a través del amor todo lo que hay en cada uno de ustedes, todo lo que hay en cada hijo de Dios que ha venido a manifestar una parte del cielo aquí en la tierra. No es a través de los reproches cómo se consiguen esos cambios, es a través del amor. Por supuesto que puede haber mucho amor detrás de los reproches y que muchas veces los reproches son inevitables y necesarios para que tomen conciencia o por lo menos no les salga gratis los destrozos que realizan en sus vidas y las de los demás. Pero queremos llevarles la conciencia a ese punto para que también ustedes puedan comprender que cada vez que su mente se nubla o cada vez que su mente se obceca o se obsesiona o que cada vez que su mente a través del enfado o de algún tipo de obnubilación se deforma, también ustedes están dejando de atender ese recorrido vital que es como la línea de vida que hay dispuesta para que ustedes puedan recorrer su vida y tener esas experiencias. Y eso puede llevarles a desviarles, eso puede llevarles a lugares de peligro. Cuando hablamos lugares de peligro, nos referimos no a lugares físicos, sino a exponerse a situaciones que no necesitaban experimentar emocionalmente, mentalmente o incluso físicamente. El alcohol y sus hermanas, como decía la hermana Sarabjit, todas sus hermanas y hermanos, nadie debe tomárselo
en plan negativo. Todas esas adicciones y emociones que sustraen la conciencia humana son simples limitadores. Ustedes están aquí para brillar, para expandir su luz. Ustedes han venido para traer esa luz que hay dentro de ustedes y entregarla al mundo. Y todas esas situaciones, incluido el alcohol y las otras sustancias, deforman su mente y deforman su capacidad para interactuar en la realidad. Por eso les invitamos a revisar qué situaciones se dan a menudo en su vida, si se enfadan a menudo, si se ponen tristes a menudo, si se sienten frustrados o desconectados, si sienten soledad a menudo, si sienten que ya no pueden más, si sienten que van a reventar o que no pueden continuar. Todas esas situaciones normalmente van asociadas a unas emociones que generan sus propias adicciones. Y queremos aclarar esto. No estamos diciendo que esas emociones son únicamente generadas por las adicciones a sustancias que ustedes tengan. Estamos diciendo también que todas esas emociones generan unas intensidades emocionales que crean adicción. Si han oído hablar de las dopaminas, lo comprenderán. Es como el azúcar, el chocolate. Hay sustancias internas dentro de ustedes, neurotransmisores, que actúan de una forma tan poderosa sobre el sistema nervioso que el sistema nervioso busca llegar de nuevo al punto de equilibrio y crea una adicción, no solo con una sustancia, quizá también con un estado de ánimo, quizá también con un tipo de pensamientos, quizá con una conducta que les lleve a sentir esa intensidad emocional que normalmente es negativa, pero puede ser también positiva. El éxito, el sentirse el amo del mundo, el creer que nadie va a poder conmigo, el pensar que soy el más listo de la clase, el creer que soy el más lo que sea de mi grupo, también es una forma de irrealidad y de deformar eso. Nosotros no queremos que ustedes sean personas aburridas y lisas. No estamos diciendo esto para que se aplanen. Lo que estamos pidiéndoles es que tomen conciencia sobre todas las cosas que les sacan de su estado en el cual su conciencia es óptima para decidir, para sentir, para intuir. Y no estamos diciendo que deberían tener un- una emocionalidad plana, para nada. Los regalos del día hay que celebrarlos y los dramas del día hay que llorarlos, pero dejarlos ir y ya está. Y no pasa nada. Y mañana será otro día. Pero si ustedes trabajan en ustedes mismos y ponen énfasis en no quedarse atados a comportamientos, hábitos, sustancias, relaciones, emociones que les produzcan esas adicciones y esos tirones, van a poder vivir una vida mucho más eficaz y mucho más tranquila sin que sea para nada una vida aburrida. Como queremos asegurarnos de que lo han entendido, ahora pueden hacer las preguntas que estimen oportunas. Así es que si tienen preguntas, por favor activen su micro y pregunten. Quizá están tan intimidados que se les ha comido la lengua el gato.
O quizás es que no tienen preguntas. Solo queremos preguntarles, ¿han entendido? Lo que queremos transmitirles es que ustedes son seres maravillosos, complejos, son almas elevadas que han venido a este planeta para bendecirlo con su presencia. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar mejor a esas personas que vienen a los círculos de sanación y tienen problemas con el alcoholismo? ¿O cómo sus familiares pueden ayudarles mejor? Hay como dos o tres niveles en esas adicciones. Hay una adicción ligera que es simplemente superficial, podríamos decir. Suele ser por asuntos sociales. Y en esos casos, simplemente llevarles la conciencia sobre, ten cuidado, porque caminar por el borde te puede hacer que te caigas a un nivel del que no puedas levantarte o salir. Ujú, Pero no deben hacerlo de una forma punitiva o criticando su actitud, sino simplemente como haciéndoles saber o extendiendo su conciencia sobre su situación. En el segundo nivel, la adicción es realmente grave y ya les está afectando mucho y ya hay una adicción real, no es solo una adicción mental, sino que ya el sistema nervioso y el metabolismo realmente necesita esa dosis y la utiliza para calmar. Es lo que antes era ansiedad y ahora es la propia ansiedad por no tener esa sustancia. Entonces se van sumando cosas, se van sumando conductas y se van sumando las actuaciones de esas entidades que aparecen por la puerta trasera que abre el alcohol u otras sustancias. El tercer nivel es el nivel en el que ya hay una grave degeneración del metabolismo y todo el cuerpo está protegiéndose del alcohol al mismo tiempo que está necesitándolo. Ese es el nivel más severo y ese es muchas veces más difícil de sanar. En todos los casos, lo que recomendamos es tratar a través del amor, de la conciencia, no culpabilizar al otro, porque normalmente ya tiene bastante con lo que tiene, pero sí hacerle responsable. Por ejemplo, en los casos de maltratos o de abandonos o de conductas inadecuadas o irresponsables económicamente, por ejemplo, con las adicciones, tienen que hacerle responsable de eso, porque tienen que ver la realidad y tienen que hacerle responsables de, yo te quiero, pero tú con esto estás desviándote y estás haciendo imposible que te podamos querer, que te podamos admirar, que te podamos que podamos relacionarnos contigo, porque no estás tú ahí, hay otra persona. No funciona el, el sermoneo continuo, solo aburre. La ujú. cuestión es encontrar un punto y crear un ambiente en el cual puedan acceder a la conciencia de esa persona. Yo tengo otra pregunta. No, esa ha Cuando, salido preguntona. sí, cuando un paciente pasa por la camilla que tiene ese problema, ¿qué es lo que hacen los médicos del cielo y los ángeles para ayudar a esa persona? Normalmente trabajan mucho con su metabolismo y trabajan en distintas capas de su mente y de su personalidad para como desacoplar o desenchufar esas acciones automáticas que un estímulo produce un efecto y con ciertos estímulos como el alcohol produce instantáneamente un efecto relajante, ansiolítico, etcétera. Entonces, desenganchar esos mecanismos que se han ido creando en el sistema neuronal y también a nivel metabólico.
Y entonces es cuando la voluntad fuerte de esa persona y su decisión consciente pueden hacer un cambio. mm. Pero recuerden que existe una cosa en este planeta llamada Libre albedrío. efectivamente. Ujú. ¿Y cuántas sesiones necesitaría una persona así? Depende de la persona, pero Ujú, mínimo tres. ujú, Depende del nivel de afección, de en qué grado esté. ujú, No todas las personas pueden soltar todo lo que han adquirido. Es doloroso, ujú, pero todos pueden mejorar en algún grado, aunque solo sea en los efectos secundarios de esa adicción o de ese comportamiento sobre su metabolismo, ujú. con lo cual van a poder tener una vida un poco mejor. Y lo que han mencionado sobre abrir esa puerta trasera, esto también es verdad de todas las drogas recreativas. Sí, Y en distinta medida, ujú, porque cada droga... Ustedes son como una matriz. Son en realidad una matriz muchísimo más compleja, pero imagínense que son como un tejido, como un telar. Entonces, cada droga recreativa, como ustedes las llaman, es como quitar un hilo de un tejido ujú, y deja huecos y crea configuraciones por las que pueden pasar otras cosas o que pueden filtrar o deformar la información o la energía en su flujo. ujú, Entonces, la deformación de esa matriz que ustedes son es lo que genera la aparición de esas personalidades. Pero es cierto que ahí también, a través de esos como agujeros o huecos que se pueden abrir, pueden operar otras entidades, ujú. produciendo irritación, produciendo malestar o buscando provocar situaciones de las que pueden alimentarse. Y esto es verdad también de drogas, de sustancias como la ayahuasca, peyote, lo que usan los hombres medicina y así para adquirir. Vamos a hacer una simplificación que les va a parecer muy excesiva. Todas las cosas que hay en la naturaleza o todas las cosas que ustedes tienen disponibles, incluidas las sustancias, los productos, las materias, los minerales, se pueden descomponer en tres partes. Las que son inocuas y que no les afectan, Ujú, y aún así depende de la dosis. ujú, Las que les son propicias y les pueden alimentar, y aún ujú, así también depende de la dosis. ujú, Y el resto tienen otros efectos que no están integrados ni ignorados por su sistema. ujú, Y todas esas otras son las que crean un cambio. ujú, Si son naturales y se toman de la forma adecuada y en las dosis adecuadas, entraría dentro de lo que llamamos plantas medicinales ujú, o sustancias terapéuticas, ujú, que, como venimos repitiendo, depende de la dosis. ujú, Entonces, en ese caso, podríamos decir que cualquier planta, como una menta ujú, o una una salvia, perdón, un poleo, una manzanilla, cualquier menta, cualquier planta que tomen, cualquier mate, ujú, les afecta, les produce un efecto. Lo que pasa es que dependiendo de la dosis y de la cantidad de veces, de la recurrencia de esa toma, ese efecto va a ser simplemente un efecto relajante, positivo, tranquilizador o energético, energetizante, o puede ser destructivo. Por ejemplo, el chocolate. Chocolate es la mezcla del cacao con azúcares y eso produce un efecto relajante porque da energía al sistema nervioso y al mismo tiempo relaja otras áreas. Pero tomado en exceso
se convierte en un problema para el hígado. Entonces, todo depende de la dosis. Ahora vamos al extremo que nos ha sugerido usted. Todas estas plantas, como la ayahuasca, el San Pedro, las sustancias que tienen los sapos, hay tantas, tantas y tantas sustancias que se pueden usar como alucinógenos o inductores de una, diríamos, una catarsis psicológica, que producen una visión, que producen una conexión especial. El problema es que muchas de esas sustancias no están siendo utilizadas en el entorno y en la forma en la que deberían usarse. Es decir, el azúcar es buena porque les da energía. El exceso de azúcar les va a dar demasiada energía. Pero el azúcar refinada les va además a destrozar el metabolismo. Lo mismo sucede. Una cosa es caminar durante una semana en la selva hasta encontrar a tu chamán, estar en ese ambiente meditativo y estando bajo cuidado, en ese ambiente especial en el cual la propia Pachamama toma cuidado de ti, más la persona que te está vigilando y cuidando, y tomar una sustancia que va a producir un efecto que tú vas a poder conectar. Pero otra cosa es hacerlo de forma recreativa, es decir, sin ningún compromiso, sin ninguna dieta, sin ningún ayuno, sin ninguna preparación, sin ningún seguimiento, más que cobrar y suministrar la sustancia. Eso no tiene sentido. Eso es como meterse el alcohol en las venas. Algunos tendrán una gran experiencia porque estén preparados y tendrán suerte en ese momento, pero no todo el mundo va a poder disfrutar de la experiencia y sin embargo muchos van a experimentar que se abre esa puerta trasera y se cuela alguien. Y en el peor de los casos no se va a colar alguien, sino que se van a quedar con la copia de la cerradura. Entonces, cada vez que se produzca una alteración, se va a abrir otra vez esa puerta. Y no solo una alteración por otra toma, sino una alteración emocional, un enfado. Por eso las personas que fuman marihuana, hachís, muchas veces acaban desarrollando esa necesidad de fumar y seguir fumando y cada vez más, y acaban desarrollando una mente un poco más obsesiva y psicótica. Y con otras sustancias eso se acelera. Entonces tienen que tener mucho cuidado, pero no le estamos diciendo esto para que tengan miedo. Le estamos explicando esto para que comprendan cómo funcionan todas esas sustancias en contacto con ustedes y qué cambios hacen. La cuestión es mantener la conciencia y poder mantener su compromiso. Y viviendo una vida comprometida y consciente, tienen un montón de momentos para relajarse, para disfrutar, para cambiar de tema, para escuchar otras cosas, para hacer un viaje. El problema es cuando necesitan hacer un viaje fuera de ustedes, porque no se aguantan, porque no hay armonía. Claro. Kira Trash tenía una pregunta. Bueno, mi pregunta era si se podía regenerar el sistema nervioso y, bueno, si podía haber una regeneración en general después del consumo de sustancias. Pero bueno, era más bien en el momento que estábamos hablando del alcohol. Pero ahora se ha ampliado el tema a las plantas medicinales y me parece un mundo que si se pudiese compartir públicamente, porque hoy en día en todas partes, hasta los más espirituales, consumen ese tipo de plantas. Y sería maravilloso poner conciencia ahí, una conciencia así como lo que estamos teniendo el privilegio de escuchar ahora mismo, ¿verdad? Sí, Entonces,
Perdón. si no entendemos, antes, hablando del alcohol, de los efectos del alcohol, establecimos una graduación de 3 fases o 3 estados en los que las personas simplemente experimentaban algunos pocos efectos. En la segunda fase necesitaban, ya había una adicción, y en el tercero ya había daños graves y se mantenía la adicción. Y si la adicción se retira, muchos de esos daños graves se pueden regenerar y otros no. Con el tema de las plantas y otras sustancias, sucede algo parecido pero ampliado, porque es cierto que en las dosis adecuadas, en el ambiente adecuado, con la actitud adecuada, pueden producir efectos que sean potenciadores o aceleradores de darse cuenta de un proceso espiritual. Pero existe el riesgo de que no sean las circunstancias adecuadas o la dosis adecuada o la forma o la actitud adecuada o el entorno adecuado. Entonces se crean esas deformaciones de las que estábamos hablando antes. Y esas deformaciones son mucho más profundas cuanto más poder psicoactivo tiene esa sustancia. Entonces tienen que verlo como el proceso por el que pasa un huevo, un huevo o un bebé, pero imagínense un huevo, imagínense una tortuga que está poniendo huevos, o una gallina, quizás sea algo más próximo a ustedes. Cuando la gallina pone el huevo, su cuerpo tiene que adaptarse para que pueda pasar el huevo. Y en esa adaptación llega un momento en el que el cuerpo se ha deformado o se ha adaptado tanto que no vuelve a su tamaño, a su forma original. Esto pasa con todo, esto pasa con los músculos, esto pasa con la mente, esto pasa con las emociones, con los recuerdos. Aunque es cierto que los efectos de algunas sustancias psicoactivas pueden potenciar su crecimiento espiritual, no podemos sugerir su uso viendo la cantidad de personas que han sufrido efectos nefastos, seguramente por el mal uso. Pero no hace falta que se vayan a las sustancias psicoactivas. Basta que vean cómo se comportan ustedes y los efectos que tiene la ingesta de hidratos de carbono o de azúcares, el efecto que tienen sobre su mente, la cantidad de ideas que se liberan por el simple hecho de tener más energía disponible, y qué hacen, cómo reaccionan ustedes con esas ideas. Porque una mente depresiva, con una generación mayor de ideas, con una capacidad mayor de pensamiento, va a poder profundizar también en su depresión, en su soledad, al igual que una mente creativa o una mente amorosa va a tomar ese exceso de energía para generar aquello que está acostumbrada a hacer. Por lo tanto, les invitamos a explorar su mente y los estados de su mente sin necesidad de aditivos. Pero como ustedes son recalcitrantes, ahí tienen un montón de recetas y de bebidas que van a generar un efecto sutil y suave. Hace años le dimos a la hermana 7 recetas. Ellos lo llamaron té de los 7 rayos y esperemos que en breve se puedan comercializar. Son distintas mezclas de especies, de plantas, para cada uno de los 7 rayos. Y para aquellos que no estén tan familiarizados
los pueden tomar como para cada uno de los 7 chakras, que aunque no son lo mismo, no están idénticamente relacionados, pero sí que hay una conexión y sí que pueden explorar esos efectos. Nosotros les invitamos a explorar su vida a través de las proporciones cada vez menores, los cambios sutiles en esas proporciones, de cualquier cosa, de su respiración, como hacen en el yoga, de las especies, como hacen en el mundo de la cocina, de las emociones, como hacen en el mundo de la psicología, la sanación. Tienen que comprender que ustedes son como un diapasón, como un elemento resonante. Y si encuentran su frecuencia de resonancia, va a estar resonando continuamente, con muy poquito, con un golpecito muy pequeñito que le den. Y a partir de esa resonancia pueden encontrar esa guía en la vida. Mientras que si lo hacen tomando más cosas o requiriendo más cosas, en lugar de concentrarse en el sonido puro y único que guía su vida, van a crear como una orquesta y van a llenarlo de instrumentos, de arreglos, de notas más altas, más bajas, creando múltiples resonancias y que les va a hacer más difícil detectar ese sonido único, puro, que les sirva de guía. Mm. No sabemos si esto les resulta comprensible, pero hemos querido dejarles este mensaje. Y por supuesto, cada uno de ustedes es libre de experimentar el camino que desee, porque su vida es para usted. Pero recuerde que todos los cambios traen consecuencias para todos. ¿Más preguntas? ¿O ha respondido esto a su pregunta? Sí, creo que nadie más tiene preguntas, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar en todos estos programas de sanación. Son tan importantes. Recuerden no polarizarse, no creerse nada sin comprobar las cosas por ustedes mismos. Busquen en su interior, refinen su percepción, comiencen a usar su intuición y con ello utilicen su libertad. Les saludamos, les amamos, queremos que sepan que estamos muy orgullosos de todos. Gracias por estar ahí, por participar.